¿Cómo te iniciaste en la inversión profesional? Mucha gente joven que nos ve o nos escucha siempre está dudando de cómo comenzar. Ahora está mucho más fácil que antes, ¿eh? Cuando yo estaba en la carrera, yo me acuerdo, siempre cuento una anécdota de que yo estaba hablando con un profesor Yo estudié económicas y administración y dirección de empresas, y me acuerdo que estaba haciendo un trabajo de una asignatura de final de carrera casi, sobre el tema de los futuros financieros. Y cuando presenté el trabajo, me dijo el profesor: "Ah, genial, así refresco". Digo, ¿cómo que refrescas? Si los futuros mueven los derivados mueven el 70% del dinero del mundo en el mundo de la inversión. O sea, ¿cómo que refrescas? Si eres un profesor de universidad de último año, lo que tendrías es que tenerlo muy presente, ¿no? Igual con el tema de la banca. Cuando yo empecé a trabajar en banca, me empecé a dar cuenta de que la gente se le enseñaba muy bien, y vosotros también que venís de banca lo sabéis perfectamente, que te enseñan a ser muy buen comercial. Pero no había esa profundidad. Incluso gente que viene a inversión racional o que escucha estos podcasts o los ve, o gente que luego se viene a las formaciones, son gente de banca. Son gente que les falta ese bagaje a nivel práctico, de que saben conceptos para asesorarte financieramente en ciertos productos bancarios, pero luego la práctica es como que... Quizás quieren gente que venda y que no piense, y por tanto no es necesario que pero eso tengan es un ese problema. conocimiento. Claro. Eso es un problema porque tienes la responsabilidad ante decenas o centenares de miles de personas que vas a tratar con ellas, todo el sector, de poder guiarlas por el buen camino. Que no la gente de a pie vea el mundo de la inversión y de la economía como algo en el que esos intermediarios se van a aprovechar de ti por tu incultura, sino todo lo contrario, que te empodere, que esto sea una vía de empoderarte para la situación en la que tenemos, en el que es un futuro muy incierto, pues que de verdad, oye, tengas esas herramientas, ¿no? Por lo tanto, a mí siempre me ha movido eso, y además me ha movido el tema de cómo funciona el dinero. A mí era una cosa que me llamaba mucho la atención. Igual que para otras personas es ganar dinero, para otras personas es el mundo de la bolsa por el tema de haber visto la película Wall Street o series de estas, ¿no? A mí, sin embargo, era que me llamaba mucho la curiosidad ver a personas que eran ricas y otras que no. Que había personas que con solo su conocimiento y con mucho, a lo mejor, menos trabajo físico, podían conseguir resultados muchísimo mayores que otras personas de a pie. Y sobre todo, esa duda, que la sigo resolviendo, de cómo funciona el mundo del dinero. Porque incluso habiendo estudiado económicas empresariales, habiendo hecho podcast, lo sabéis perfectamente, sigues aprendiendo cosas nuevas de cómo se crea el dinero, cómo funcionan estas tuberías del mercado. Creo que es algo que me fascina y que, no sé, me tiene enganchado siempre a aprender cómo funciona la fontanería del mercado, ¿no? Ese dinero para allá y para acá. Desde ese inicio de curiosidad, ¿no?, de cómo funcionan los mercados financieros, cómo funciona el dinero, ¿qué pasos profesionales fuiste dando hasta llegar, bueno, al punto de empezar el proyecto de inversión racional y dejar el paraguas de trabajar como empleado en el sector financiero? Y te cuento cómo llega al sector financiero. Al final, el sector financiero, yo termino la carrera, empiezo a hacer prácticas en banca y posteriormente... Yo me acuerdo que en 2010-2011 estaba todo arrasado. Es decir, yo soy de una generación que llegó justo al trabajo cuando... Después de la crisis financiera de 2008. Y en España, ¿os acordáis que en 2010, 2011, 2012 es con Draghi, con Mariano Rajoy, o sea, liándola allí, intentando meter dinero por donde fuera, la prima de riesgo en España disparada? O sea, yo estaba en esa fase, intentando buscar trabajo. No te daban de absolutamente nada. O sea, había licenciados que estaban trabajando por 4 perras en cualquier cosa, ¿no? También pasa ahora, pero ahí era ya exagerado, ¿no? Y aparece, yo quería trabajar en bolsa sí o sí, y aparece la oportunidad de trabajar en un broker de derivados. A partir de ahí entro como broker, primero en la parte más de back office, posteriormente más en la parte de ventas, y a partir de ahí ya empiezo a ver mi labor divulgativa que me gusta mucho, que yo sigo estudiando por mi cuenta, y eso también ayuda a clientes, a decenas de miles de clientes que había dentro del broker, ¿vale? Y a partir de ahí, yo creo que la evolución natural es cuando el broker se va de España y me dan 2 opciones, o directamente yo me voy a trabajar fuera, o directamente yo me voy amistosa y ya está, nos damos la mano, indemnización y fuera. Yo decido enseguida la segunda vía. Y no lo dudo porque ya lo tenía en mi cabeza y quería hacer una formación que tuviera libertad para poder enseñar cualquier cosa. Y creo el proyecto Inversión Racional
2 meses después de salir ya del trabajo, capitalizo el paro, que en esa época se podía hacer, ahora ya no se puede hacer tampoco, o no sé, que me corrija la audiencia si se puede seguir haciendo. Y te haces autónomo. Y me hago autónomo. Y me lanzo primero como autónomo, ahora ya tengo la propia empresa de inversión racional, pero primero como autónomo, pico y pala allí. ¿Y qué pasa? Que lo primero que hago es, vale, voy a hacer una formación que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado desde el principio, ¿no? Desde cero hasta un nivel avanzado y que tenga aplicación práctica enseguida, ¿no? Y creo la formación de Proyecto Pioneros, que luego ya lleva, yo que sé cuántas ediciones llevaremos ya, pero ya más de 400 alumnos desde entonces. Pero en esa época me conocía gente del broker y algo de divulgación dentro de redes sociales. Creamos la primera edición de Proyecto Pioneros. Se cubren todas las plazas en cosa de 3-4 días, de los 30 alumnos que teníamos, y ya vamos construyendo el proyecto desde ahí. Y hay alumnos que estarán viendo esta entrevista que siguen conmigo 5 o 6 años después, y es que se está construyendo una base de personas que no tenían pocos conocimientos de la inversión a largo plazo, que mucha gente venía sobre todo del mundo del trading, del mundo del cortísimo plazo, con una ansiedad bárbara. Gente que estaba delante de las pantallas sin parar de ver gráficos, y seguro mucha gente de la audiencia que nos escucha se sentirá identificada. De esos de los que decías, joder, si ya tengo un trabajo que me lleva muchas horas y tengo que tener otro trabajo mirando las pantallas, más luego el apalancamiento que hacía que fluctuaran mucho las ganancias o pérdidas, pues todo eso trajo consigo que yo quisiera enseñarles otra vía. Por eso el color azul es azul de relajación, ¿no? Sí. De tranquilidad, de no llevarlo a colores rojos, verdes, agresivos, ¿no? Sino colores que les calmen, porque la gente lo que necesita es tranquilidad a la hora de invertir. No necesita juego, ludopatía. Porque todo el mundo tenemos una vena ludópata dentro que nos anima a seguir tirándole a la máquina, ¿no? Y cambiar toda esa mentalidad a la gente se necesita de trabajo. Pero una vez que se hace, no hay marcha atrás. Ya es un punto de inflexión para ellos. ¿Dirías que es el propósito de inversión racional? Esta, bueno, como dice el propio nombre, ¿no? Esta inversión más a largo plazo, más pensada, más racional. ¿O tienes, o al final, qué quieres conseguir con el proyecto de inversión racional? A ver, para mí, hemos hablado mucho en el podcast de propósitos y para mí es una labor social lo que estamos haciendo, ¿eh? O sea, yo me levanto cada día... O sea, habéis visto lo que hemos tardado en preparar este set, sí. Venir hasta aquí a Barcelona. Es muy cansado. O sea, este trabajo semana tras semana y hacerlo de manera incansable, al final te cuesta también parte de la salud, pero creo que es por un propósito mayor. O sea, estamos impactando a decenas de miles de personas, a centenares de miles de personas. O sea, que con que le dejes ese granito de arena de hacerle ese clic, que a mí me hicieron varios libros a lo largo de mi... Pero a lo mejor porque yo tenía también predisposición a ver el dinero, como os he dicho antes, y me interesaba más que la mayoría, ¿no? Que la media. Pero a esa gente que a lo mejor le interesa menos que a la media, pero que es igual de necesario aprender a invertir, es encender la llama. Eso es importantísimo porque no solo te empodera a ti, sino que empodera a todo tu familia, a todos tus amigos, a toda la gente que tienes alrededor. Y eso tiene un efecto de onda expansiva, en el que yo, por cualquier short, clip o podcast, podemos llegar a ti, a impactarte, pero eso luego tiene un efecto racimo que se extiende por la sociedad. Y nos iría mejor. Si tuviéramos más cultura financiera todos, yo creo que nos iría mejor. Por supuesto, aquí también desde el IEF, ¿no? De la Barcelona Finance School, también tenemos clarísimo que la educación financiera es algo, bueno, tremendamente necesario. Y vamos. Y debería ser hasta curricular en algún momento. ¿Sabes qué pasa? Que con esto también he tenido debates porque hay gente que aboga porque se le enseñe de manera privada en las familias para que no tenga ningún sesgo ideológico el tema de la formación, porque la formación financiera... Tiene un punto ideológico. Exacto, porque la economía y la política están muy cerca, ¿vale? Y muchas veces ese sesgo puede servir para que los propios estamentos de poder te sigan controlando. Por tanto, siempre hay un debate en si eso es responsabilidad de la familia, si es responsabilidad de los entes públicos o privados de enseñanza. Yo personalmente, al principio era de que se enseñan en todos los colegios e institutos, ahora pienso que quienes son responsables son la familia. Creo que la familia... Nadie va a enseñar mejor cultura financiera que el ejemplo del propio padre, de la propia madre, del propio abuelo, porque se va a quedar mucho más pozo. Eso no significa que se deje de lado a las instituciones también, pero que la familia promueva esto. Y es que se transmite de generación a generación. La riqueza, cuando tú la generas, aunque los sistemas cada vez te intentan pichar más las bolsas del dinero que tú tienes o del ahorro que tú tienes, pero es generacional. Eso se va transmitiendo de generación a generación. Y el conocimiento no cae en vano. El conocimiento te lleva
y te guía a que sea un efecto exponencial, y por eso no es llamativo que grandes familias sigan transmitiendo esa cultura financiera a sus hijos y sigan muchos de ellos teniendo ese patrimonio, conservándolo cada vez mayor, y otras familias le pase todo lo contrario. Aquí en el Instituto de Estudios Financers, que es una fundación, tenemos un programa de educación financiera a adultos y a jóvenes de manera totalmente voluntaria, y sobre todo mirando que esos sesgos y que esas tendencias, ¿no? nos den, y que evidentemente ayuden a crecer a todas estas personas, porque al final una sociedad mejor formada y más informada evidentemente siempre, ¿no? es mucho mejor. No, y que exige más. Total. O sea, es que estamos viendo la calaña política que tenemos ahora mismo en la sociedad española, y no española, en toda Europa, y te das cuenta enseguida de que es porque la población no exige más. O sea, que vas a decir, no, es que ahora mismo también no podemos votar lo que quisiéramos votar. Vale, eso está bien. Pero es que tenemos una responsabilidad individual y tenemos que exigir más. Y si no tenemos nosotros ya la cultura suficiente como para poder exigir, pues mal vamos. Por eso por lo menos vamos a hacer una base a nivel de sociedad primero, ¿no? ¿Qué recursos o formaciones ofrecéis en inversión racional para quienes deseen aprender a invertir? A ver, proyecto pioneros. Es que no tenemos otra. O sea, es decir, yo me he focalizado en hacer una sola formación que te enseñe todo, all informativo. Luego hay formaciones gratuitas también dentro de Inversión Racional, inversorracional.com, ahí te metes, hay formación gratuita y le puedes echar un vistazo. Pero sobre todo es Proyecto Pioneros, que es una formación de 12 meses donde enseñamos todo lo necesario. Lo bueno que tiene es que les llamo yo personalizadamente para explicarles todo el proceso. O sea, que les resuelvo todas las dudas, que creo que eso es otra de las cosas que se ha perdido un poco, ¿no? Que a la gente muchas veces se les ve como un número y cada uno es un caso, cada uno tiene unos conocimientos diferentes y unas dudas diferentes.